La gloria de Trondheim. Eragon se sentó de un salto al captar un rugido junto a su oído. La dragona seguía dormida, pero movía los ojos bajo los párpados, y le temblaba el morro como si fuera a gruñir. Eragon sonrió y luego dio un respigno al ver que rugía de nuevo. Estará soñando, pensó. La miró durante un rato y después abandonó con cuidado el refugio del ala de Safira. Se puso en pie y estiró los músculos. Hacía frío, pero la temperatura no era desagradable. Murtagh estaba tumbado boca arriba en el rincón más lejano, con los ojos cerrados. Cuando Eragon dio unos pasos para rodear a Safira, Murtagh se movió. Buenos días, dijo en voz baja, y se sentó. ¿Cuánto rato llevas despierto? Preguntó Eragon en voz queda. Un poco. Me sorprende que Safira no se haya despertado antes. Estaba tan cansada que habrá seguido durmiendo incluso con una tormenta, contestó Eragon con ironía. Se sentó junto a Murtagh y descansó la cabeza en la pared. ¿Sabes qué hora es? No, aquí dentro es imposible. ¿Ha venido alguien a vernos? Todavía no. Se quedaron juntos sin moverse ni hablar. Eragon se sentía extrañamente unido a Murtagh. He llevado siempre la espada de su padre, la que había sido su herencia. Nos parecemos en muchas cosas, aunque nuestro aspecto y nuestra educación sean totalmente distintos. Pensó en la cicatriz de Murtagh y sintió un escalofrío. ¿Qué clase de hombre le haría eso a su hijo? Safira levantó la cabeza y pestañeó para despejarse. Luego olisqueó el aire y soltó un gran bostezo curvando la punta de su áspera lengua. ¿Ha pasado algo? Eragon negó. Espero que me den para comer algo más que el aperitivo de ayer. Tengo tanta hambre que me tragaría un rebaño de vacas. Te alimentarán bien, le aseguró él. Más les vale. La dragona se acercó a la puerta y se tumbó a esperar agitando la cola. Eragon cerró los ojos y disfrutó del descanso. Echó una cabezada. Luego se levantó y caminó un poco. Aburrido, examinó una de las antorchas. Estaba hecha de una sola pieza de cristal en forma de lágrima, cuyo tamaño doblaba al de un limón, llena de un suave líquido azul que no temblaba ni se agitaba. 4 finas varillas metálicas envolvían con delicadeza el cristal y se juntaban en la parte superior formando un gancho, y en la inferior se fundían para alargarse en 3 gráciles patas. Se trataba de un objeto muy atractivo. Unas voces que provenían de fuera interrumpieron el examen de Eragon. Se abrió la puerta y entraron una docena de guerreros. El primer hombre contuvo el aliento al ver a Safira. Los seguían Oryx y el hombre de la calva, quien declaró: «Habéis sido convocados ante Ahiad, el señor de los Bardenos. Si tenéis que comer, hacedlo al tiempo que caminamos». Eragon y Murtagh permanecieron juntos y lo miraron con cautela. «¿Dónde están nuestros caballos? ¿Recuperaré mi espada y mi arco?», preguntó Eragon. «Os devolverán las armas cuando Ahiad lo considere oportuno, pero no antes», contestó el hombre calvo mirándolo con desprecio. «En cuanto a los caballos, os están esperando en el túnel. ¡Vamos!». Cuando el hombre de la calva se dio la vuelta para salir, Eragon preguntó con rapidez: «¿Cómo está Arya?». «No lo sé», titubeó el hombre. «Los sanadores siguen con ella». Abandonó la habitación, acompañado por Oryx. «Tú primero», indicó uno de los guerreros. Eragon traspuso el umbral, seguido de Safira y de Murtagh. Caminaron por el pasadizo que habían recorrido la noche anterior y pasaron junto a la estatua del animal de plumas. Cuando llegaron al gigantesco túnel por el que habían entrado en la montaña, el hombre calvo los esperaba con Oryx, quien sostenía las riendas de nieve de fuego y de Tornak. «Cabalgaréis en fila india por el centro del túnel», los instruyó el hombre. «Si intentáis ir a cualquier otro sitio, seréis detenidos». Cuando Eragon quiso montar en Safira, el hombre calvo gritó: «¡No! Monta tu caballo en tanto no te diga lo contrario». Eragon se encogió de hombros y tomó las riendas de nieve de fuego. Subió a la silla, guió al caballo por delante de Safira y le dijo a la dragona: «Quédate cerca por si necesito tu ayuda». «Por supuesto», contestó ella. Murtagh iba montado en Tornak, detrás de Safira. El hombre calvo examinó la corta fila y luego gesticuló a los guerreros, que se dividieron en 2 grupos para rodearlos, manteniéndose tan alejados de Safira como podían. Oryx y el calvo se pusieron al frente de la procesión. Tras pasar revista una vez más con la mirada, el hombre de la calva dio 2 palmadas y echó a andar. Eragon presionó levemente a Nieve de Fuego con los talones. Todo el grupo se encaminó hacia el corazón de la montaña, y a medida que los cascos de los caballos golpeaban el duro suelo, el eco de sus pasos, amplificado en el desértico pasadizo, llenó el túnel.
De vez en cuando aparecía alguna puerta o ventana en las lisas paredes, pero siempre estaban cerradas. Eragon se maravilló por el tamaño del túnel, excavado con una habilidad increíble. Las paredes, el suelo y el techo estaban construidos con una precisión impecable. Las esquinas, al pie de las paredes, formaban ángulos rectos perfectos, y hasta donde él podía ver, el túnel no variaba su dirección ni un centímetro. Mientras avanzaban, la emoción de Eragon por su inminente encuentro con Agiad fue creciendo. El líder de los Bardenos era una figura misteriosa dentro del imperio. Hacía casi 20 años que había alcanzado el poder y desde entonces libraba una guerra feroz contra el rey Galbatorix, pero nadie sabía de dónde venía ni qué aspecto tenía. Y se rumoreaba que era un maestro de la estrategia, un guerrero brutal. Con tal reputación a Eragon le preocupaba la recepción que fuera a darles. Aún así, saber que se había fiado de los Bardenos hasta el extremo de ponerse a su servicio tranquilizaba el miedo del muchacho. Al ver otra vez a Orig, Eragon se había formulado nuevas preguntas. Obviamente, el túnel era obra de los enanos. Nadie más podía cavar con tanta destreza. Pero, ¿estos formaban parte de los Bardenos o solo se refugiaban con ellos? Eragon había entendido, ya que los Bardenos se habían escondido bajo tierra para evitar ser descubiertos, pero ¿y los elfos? ¿Dónde estaban? Durante casi una hora, el hombre calvo los siguió por el túnel sin extraviarse ni desviarse en ningún momento. Habremos recorrido casi 1,5 kilómetros, se percató Eragon. A lo mejor nos llevan al otro lado de la montaña por dentro. Al fin, una leve luz blanquecina se hizo visible al frente. Eragon achinó los ojos para tratar de descubrir el origen, pero estaba demasiado lejos para concretar ningún detalle. El brillo aumentaba de intensidad a medida que se iban acercando. Ahora se veían hileras de gruesos pilares de mármol, incrustados de rubíes y amatistas, alineados a lo largo de las paredes, y entre ellos había muchas antorchas colgadas que inundaban el espacio de un brillo puro. Dibujos geométricos realizados en oro refulgían desde las bases de los pilares, como si fueran hilos fundidos, y también había esculpidas cabezas de cuervos que se arqueaban hacia el techo, con los picos abiertos de modo que parecía que estaban a punto de graznar. Al final del pasillo se divisaban dos colosales puertas negras, en las que destacaban unas brillantes líneas plateadas que delimitaban el contorno de una corona de 7 puntas tan grande que ocupaba las dos puertas. El hombre calvo se detuvo y alzó una mano. Después se volvió hacia Eragon. Ahora puedes montar tu dragón, pero no intentes alzar el vuelo. Habrá gente mirando, así que recuerda quién eres y cuál es tu situación. Eragon desmontó de Nieve de Fuego y luego trepó a la grupa de Safira. Me parece que nos quieren exhibir, le dijo ella cuando el muchacho se instaló en la silla. Ya veremos. Ojalá tuviera zarro, contestó al tiempo que se ataba las cintas a las piernas. Tal vez sea mejor que no lleves la espada de Morzan la primera vez que te vean los bardenos. Cierto. Estoy listo, dijo Eragon poniendo la espalda recta. Bien, contestó el hombre calvo. Él y Orig se retiraron a ambos lados de Safira y mantuvieron la distancia necesaria para que ella quedara claramente en cabeza. Ahora caminad hacia las puertas y cuando se abran, seguid el camino. Id despacio. ¿Preparada? Preguntó Eragon. Por supuesto. Safira se acercó a las puertas con rítmicos pasos. Las escamas le brillaban bajo la luz y emitía destellos de color que bailaban en los pilares. Eragon respiró hondo para callar sus nervios. Sin previo aviso, las puertas se abrieron hacia afuera sobre bisagras invisibles. A medida que se ampliaba el hueco entre ellas, rayos de luz se derramaron por el túnel y cayeron sobre Safira y sobre Eragon. Momentáneamente cegado, el muchacho pestañeó y entrecerró los ojos. Cuando se adaptaron a la luz, dio un grito ahogado. Estaban en un cráter volcánico gigantesco. Sus paredes se estrechaban hacia una abertura irregular, tan alta que Eragon no pudo medir la distancia. Debían de ser casi 20 kilómetros. Su suave rayo de luz caía por la abertura e iluminaba el centro del cráter, aunque el resto de la cavernosa extensión permanecía en una apagada penumbra. El otro lado del cráter, de un azul brumoso en la distancia, parecía estar a unos 15 kilómetros. Gigantescos bloques de hielo, que medirían decenas de metros de anchura y cientos de metros de longitud, pendían a leguas de altura por encima de ellos, como dagas brillantes. Eragon sabía por su propia experiencia en el valle que nadie, ni siquiera Safira, podía alcanzar aquellas puntas tan altas.
Más abajo, en las paredes interiores del cráter, la roca estaba cubierta por oscuras alfombras de musgo y de níquel. El muchacho bajó la mirada y vio un amplio camino de adoquines que se extendía desde el umbral de la puerta. El camino iba directo hacia el centro del cráter y terminaba en la base de un monte, blanco como la nieve, que brillaba con miles de luces de color, como una gema sin tallar. Este monte medía apenas una décima parte de la altura del cráter, que se alzaba en torno a él, pero su diminuta apariencia era engañosa, pues por lo menos alcanzaba los 1500 metros de altura. Por largo que fuera, el túnel apenas los había llevado hasta un lado de la pared del cráter. Mientras miraba fijamente, Eragon oyó la profunda voz de Oric. Mirad bien, humanos, pues ningún jinete ha posado sus ojos aquí desde hace casi 100 años. La altura de la cumbre que se alza sobre nosotros es Fartendur, descubierta hace miles de años por el padre de nuestra raza, Corgan, cuando cavaba un túnel para buscar oro. Y en el centro se halla nuestro mayor logro, Trondheim, la ciudad montaña, construida con el más puro mármol. Las puertas crujieron al detenerse. ¡Una ciudad! Entonces Eragon vio a la multitud. Lo que había contemplado hasta entonces le había llamado tanto la atención que no se había fijado en el denso mar de gente, arracimada en torno a la entrada del túnel. Enanos y humanos, apiñados como árboles en un tupido bosque, flanqueaban el camino de adoquines. Eran cientos, miles. Todas las miradas, todos los rostros se concentraban en Eragon, y todos guardaban silencio. Eragon se agarró a la base de una de las púas de Safira. Vio criaturas con batas sucias, hombres robustos con los nudillos pelados, mujeres con vestidos de andar por casa y enanos fuertes y curtidos que se toqueteaban las barbas. Todos tenían la misma expresión tensa, propia de un animal herido cuando su predador está cerca y no es posible la huida. Una capa de sudor empezó a cubrir la cara de Eragon, pero no se atrevió a moverse para retirarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó desesperado. Sonríe, saluda con la mano, cualquier cosa, contestó Safira secamente. Eragon trató de forzar una sonrisa, pero los labios apenas se le entreabrieron. Reunió coraje, alzó una mano y la agitó en un remedo de saludo. Al ver que no pasaba nada, se sonrojó de vergüenza, bajó el brazo y agachó la cabeza. Una sola aclamación rompió el silencio. Alguien dio un aplauso sonoro. Durante un instante la multitud dudó, pero luego un rugido salvaje la sacudió y una oleada de ruidos se estrelló sobre Eragon. Muy bien, dijo el hombre calvo desde detrás de él, y ahora empieza a caminar. Aliviado, Eragon se sentó más erecto y juguetón. Preguntó a Safira, ¿nos vamos o no? Ella arqueó el cuello y dio un paso adelante. Al pasar junto a la primera fila de gente, miró a ambos lados y soltó una nubecilla de humo. La multitud se calló y dio un paso atrás, pero luego volvieron a clamarlos con entusiasmo renovado. Presumida, la riñó Eragon. Safira agitó la cola y lo ignoró. Él miraba fijamente con curiosidad al gentío, apretujado a medida que avanzaban por el camino. Había más enanos que humanos, y muchos lo miraban con resentimiento. Algunos incluso le daban la espalda y se alejaban con rostro pétreo. Los humanos tenían aspecto de ser gente dura, curtida. Los hombres llevaban dagas o cuchillos en el cinto, y muchos de ellos iban armados para la guerra. Las mujeres se movían con orgullo, pero parecían ocultar una debilidad profunda, y los escasos niños y bebés miraban a Eragon con los ojos abiertos de par en par. El muchacho sintió con certeza que aquella gente había pasado por grandes tribulaciones y que harían lo que fuera necesario para defenderse. Los bardenos habían hallado el escondite perfecto. Las paredes de Farthentur eran tan altas que ni siquiera un dragón había sido capaz de sobrevolarlas, ni ningún ejército podría violar la entrada, aunque lograra encontrar las puertas escondidas. La muchedumbre se cerraba tras ellos dejando mucho espacio libre a Safira. Gradualmente, la gente se fue callando, pero mantenían la atención fija en Eragon. Este echó un vistazo hacia atrás y vio que Murtagh cabalgaba muy tieso, con la cara pálida. Al acercarse a la ciudad montaña, Eragon vio que el mármol blanco de Trondheim estaba muy pulido y tenía contornos lisos, como si lo hubieran vertido a raudales en ese lugar. Estaba salpicado de incontables ventanas redondas, enmarcadas con tallas muy elaboradas.
de las cuales pendían antorchas de distintos colores que proyectaban su suave brillo en la piedra, pero no se veían torres ni chimeneas. Justo delante de ellos, dos grifos de oro de unos 10 metros de altura vigilaban una gigantesca puerta de troncos, retranqueada unos 20 metros sobre la base de Trondheim, a la sombra de gruesas columnas que soportaban una bóveda en lo más alto. Al llegar a la base de Trondheim, Zafira se detuvo a ver si el hombre de la calva les daba alguna instrucción, pero como no recibieron ninguna, siguió caminando hacia la puerta. Alineados en las paredes se veían unos pilares acanalados de jaspe rojo como la sangre, entre los que se hallaban inmensas estatuas de criaturas extravagantes, representadas para siempre con exactitud por el cincel del escultor. La pesada puerta tronó al abrirse ante ellos cuando unas cadenas ocultas empezaron a alzar los colosales troncos. Un pasadizo de 4 pisos de altura se extendía hacia el centro de Trondheim. Los 3 niveles superiores parecían orodados por hileras de arcos que revelaban túneles grises, cuyas curvas desaparecían en la distancia. Había montones de gente en esos arcos, y todos observaban con intensidad a Eragon y a Zafira. En el nivel inferior, en cambio, los arcos estaban cerrados por robustas puertas. Entre los diferentes pisos pendían elaborados tapices, bordados con figuras heroicas y tumultuosas escenas de guerra. Cuando Zafira pisó el vestíbulo y empezó a desfilar por él, sonó una aclamación. Eragon alzó la mano y provocó otro rugido entre la multitud, aunque muchos enanos no se sumaban al griterío de bienvenida. El pasillo medía 1,5 kilómetros y terminaba en un arco flanqueado por pilares negros de ónice, circonitas amarillas cuyo tamaño triplicaba el de un hombre, de estatura mediana. Remataban las oscuras columnas y lanzaban penetrantes rayos amarillos por el camino. Zafira penetró entre las columnas y luego se detuvo y giró el cuello hacia atrás, con un profundo murmullo en el pecho. Estaban en una habitación redonda, de unos 300 metros de diámetro, que se alzaba hasta la cumbre de Trondheim, unos 1500 metros más arriba, y que se estrechaba a medida que ascendía. Las paredes estaban cubiertas de arcos, una hilera por cada nivel de la ciudad de montaña, y en el suelo, de un elegante color cobre rojizo, habían grabado un martillo rodeado de 12 estrellas plateadas, como en el yelmo de Orig. En la habitación confluían 4 caminos, incluido el que acababan de recorrer, que dividían Trondheim en cuartos. Todos los caminos eran idénticos, salvo el que se encontraba frente a Eragon, a cuyos lados se abrían altos arcos que dejaban a la vista escaleras descendentes que se reflejaban entre sí, como un espejo al curvarse hacia el suelo. El techo estaba cubierto por un zafiro en forma de estrella de color rojo, como el del alba, y de tamaño monstruoso. La joya medía 20 metros de diámetro y al menos otros tantos de grosor. Habían querido esculpir en su superficie una rosa en pleno apogeo, y el artesano había sido tan diestro que la flor casi parecía real. Un amplio cinturón de antorchas envolvía el contorno de zafiro, que lanzaba una red de franjas de luz rojiza sobre cuanto habían debajo. Daba la impresión de que los rayos contenidos en la gema eran como un ojo gigantesco que los miraba desde arriba. Eragon estaba boquiabierto de asombro. Nada en el mundo le habría preparado para contemplar algo así, pues parecía imposible que Trondheim hubiera sido erigido por seres mortales. Dudó que ni siquiera Uru-Baen pudiera competir con las riquezas y las grandezas que allí se veían. Trondheim representaba un monumento asombroso al poderío y a la perseverancia de los enanos. El hombre calvo se plantó delante de Zafira y dijo: «A partir de aquí tienes que ir a pie». Sonó un abucheo entre la multitud cuando habló. Un enano se llevó a Tornak y a Nieve de Fuego, y Eragon desmontó a Zafira, pero se quedó a su lado mientras el hombre de la calva los guiaba sobre el suelo de color de cobre hacia el camino de la derecha. Los recorrieron durante unas decenas de metros y luego entraron en un pasillo más estrecho. Los guardianes permanecieron a su lado pese a la estrechez del espacio. Tras 4 giros bruscos, llegaron a una enorme puerta de cedro, ennegrecida por el tiempo. El hombre calvo la abrió e hizo entrar a todos, excepto a los guardianes. Agiad. Eragon entró en un elegante estudio de 2 plantas, rodeado de estanterías de cedro.
Una escalera de hierro forjado se alzaba hasta un pequeño balcón donde había 2 sillas y una mesa de lectura. Antorchas de luz blanca colgaban de las paredes y del techo, de modo que en cualquier rincón de la sala se podía leer un libro. El suelo de piedra estaba cubierto por una alfombra oval de complejos dibujos, y al otro lado de la habitación estaba un hombre de pie tras un escritorio de nogal. La piel del hombre emitía un brillo del color del ébano engrasado. Llevaba el cráneo afeitado, aunque una barba blanca, cuidadosamente recordada. Le cubría la barbilla, y lucía un bigote. La dureza de sus rasgos le sombreaba la cara, y bajo las cejas acechaban unos ojos graves e inteligentes. Los amplios y fuertes hombros resaltaban todavía más gracias a un ajustado chaleco rojo, bordado con hilo de oro y abrochado sobre una exquisita camisa morada. Se comportaba con gran dignidad y emitía una intensa sensación de autoridad. Cuando al fin habló, su voz sonó firme y confiada. Bienvenidos a Trondheim, Eragon y Safira. Soy Agiad. Sentaos, por favor. Eragon se dejó caer en un sillón junto a Murtagh, y la dragona se instaló tras ellos, con aire protector. Agiad alzó una mano y chasqueó los dedos. Un hombre apretó el paso detrás de la escalera. Era idéntico al otro hombre calvo. Eragon miró a los dos con sorpresa, y Murtagh se puso tenso. Vuestra confusión es comprensible. Son hermanos gemelos, dijo Agiad con una leve sonrisa. Os diría cómo se llaman, pero no tienen nombre. Safira resopló, disgustada. Agiad la miró un momento y luego se sentó en una silla de respaldo alto, tras el escritorio, al mismo tiempo que los gemelos se retiraban tras la escalera y permanecían juntos. Agiad juntó los dedos a la vez que contemplaba fijamente a Eragon y a Murtagh, y los estudiaba durante un largo rato sin quitarle la vista de encima. Incómodo, Eragon se movió en el asiento. Tras lo que pareció durar varios minutos, Agiad bajó las manos y convocó a los gemelos. Uno de los dos se plantó de inmediato a su lado. Agiad le susurró algo al oído, y el hombre calvo empalideció, de repente, y negó con la cabeza vigorosamente. Agiad frunzó el entrecejo y luego asintió, como si acabara de confirmar algo. Entonces miró a Murtagh y le dijo: al negarte a ser examinado, me has puesto en una situación difícil. Se te ha permitido entrar en Farnet Dur, porque los gemelos me aseguran que pueden controlarte y por tus acciones en defensa de Eragon y de Arya. Entiendo que quieras mantener ciertas cosas escondidas en tu mente, pero si sigues así, no podremos fiarnos de ti. De todos modos, no os fiaríais, dijo Murtagh en tono desafiante. El rostro de Agiad se ensombreció al oír las palabras de Murtagh y el peligro le brilló en los ojos. Aunque hace 23 años que esa voz no llega a mis oídos, la conozco. Guardó un silencio de mal presagio e inspiró profundamente. Los gemelos, que parecían alarmados, juntaron la cabeza y empezaron a murmurar desesperados. Entonces provenía de otro hombre, uno que tenía más de bestia que de humano. ¡Levántate! Murtagh obedeció con cautela, repartiendo miradas como dardos entre los gemelos y Agiad. «¡Quítate la camisa!», ordenó Agiad. De un tirón, Murtagh se quitó la túnica. «Ahora date la vuelta». Al volverse, la luz cayó sobre la cicatriz de la espalda. «¡Murtagh!», murmuró Agiad. Oryk soltó un gruñido de sorpresa. Sin previo aviso, Agiad se volvió hacia los gemelos y tronó: «¿Lo sabíais?». Los gemelos hicieron una reverencia. Descubrimos el nombre en la mente de Eragon, pero no sospechamos que este chico fuera hijo de alguien tan poderoso como Morzan. No se nos ocurrió. «¿Y no me lo dijisteis?», preguntó Agiad. Levantó una mano para evitar cualquier explicación. «Ya hablaremos de esto». Se encaró de nuevo a Murtagh. «Antes he de desenmarañar este embrollo. ¿Sigues negándote a pasar la prueba?». «Sí», contestó Murtagh con brusquedad, volviendo a ponerse la túnica. «No permitiré que nadie entre en mi mente». Agiad se apoyó en el escritorio. «Eso implicará desagradables consecuencias, porque si los gemelos no consiguen certificar que no representas una amenaza, no podremos ofrecerte nuestra confianza. A pesar del apoyo, o tal vez precisamente por culpa de ese mismo apoyo, que le has dado a Eragon. Sin dicha verificación, nuestros pobladores, tanto enanos como humanos, te destrozarían si se enteran de tu presencia entre nosotros. De modo que eso me obligará a mantenerte encerrado en todo momento.
tanto por nuestra protección como por la tuya, y el asunto no hará más que empeorar cuando Hrothgar, el rey de los enanos, exija tu custodia. Así pues, no provoques esa situación, que podría evitarse fácilmente. No. Murtagh testarudo hizo un gesto negativo. Aunque cediera, se me trataría como un leproso o un paria. Solo quiero irme de aquí. Si me permites hacerlo pacíficamente, nunca revelaré vuestra ubicación al imperio. ¿Y si te capturan y te llevan ante Galbatorix? Quiso saber Agiad. Extraerá todos los secretos de tu mente, por fuerte que seas. Y si fueras capaz de resistir, ¿cómo sabemos que no te unirás a él en el futuro? No puedo correr ese riesgo. ¿Me tendréis prisionero para siempre? Preguntó Murtagh, poniéndose tenso. No, contestó Agiad. Solo hasta que permitas que te examinemos. Si decidimos que eres de fiar, los gemelos desalojarán de tu mente toda noción de la ubicación de Fardendur antes de que te vayas. No correremos el riesgo de que esos recuerdos caigan en manos de Galbatorix. ¿Qué me dices, Murtagh? Decídete rápido, o escogeremos nosotros el camino. Vamos, cede, suplicó Eragon en silencio, preocupado por la seguridad de Murtagh. No merece la pena pelear. Murtagh habló por fin con palabras lentas y claras. Mi mente es el único refugio que no me han robado. Otros hombres intentaron allanarlo anteriormente, pero he aprendido a defenderlo con vigor, pues solo estoy a salvo con mis pensamientos más profundos. Me habéis pedido lo único que no puedo dar, y mucho menos a esos dos, señaló a los gemelos. Haced conmigo lo que queráis, antes de exponerme a su invasión, que se me lleve la muerte. La admiración brilló en los ojos de Agiad. No me sorprende tu lección, aunque confiaba en que tomarías la contraria. ¡Guardias! La puerta de cedro se abrió de golpe, y entraron los guerreros con las armas a punto. Agiad señaló a Murtagh y ordenó: llevadlo a una habitación sin ventanas y reforzad la puerta. Poned 6 hombres en la entrada para que no pase nadie hasta que yo vaya a verlo. Tampoco habléis con él. Los guerreros rodearon a Murtagh mirándolo con suspicacia. Cuando abandonaron el estudio, Eragon captó la mirada de Murtagh y movió los labios para decir: lo siento. Murtagh se encogió de hombros y luego miró hacia adelante con decisión. Desapareció con los demás hombres por el camino mientras el sonido de sus pisadas se desvanecía en el silencio. Agiad volvió a hablar con brusquedad. Quiero que todo el mundo abandone esta habitación, excepto Eragon y Saphira. ¡Ahora! Los gemelos se fueron haciendo varias reverencias, pero Oryx dijo: Señor, el rey querrá saber lo de Murtagh, y queda pendiente el asunto de mi insubordinación. Agiad frunzó el entrecejo y luego agitó una mano en el aire. Yo mismo se lo diré a Hrothgar. En cuanto a tus acciones, espera fuera hasta que te llame, y no dejes que se alejen los gemelos. Aún no he terminado con ellos. Muy bien, contestó Oryx, agachando la cabeza. Cerró la puerta con un golpe contundente. Tras un largo silencio, Agiad se recostó en el asiento con un suspiro de cansancio. Se pasó una mano por la cara y miró hacia el techo. Eragon esperó impaciente a que hablara, pero como no decía nada, estalló. ¿Arya está bien? Agiad bajó la mirada para posarla en él y respondió con gravedad. No. Sin embargo, los sanadores me dicen que se recuperará. Han estado toda la noche intentando curarla, pero el veneno le ha pasado una factura terrible. Si no llega a ser por ti, no se habría salvado. Mereces el agradecimiento más profundo de los bardenos por eso. Eragon relajó los hombres aliviado. Por primera vez sintió que había merecido la pena el esfuerzo hecho para huir de Gil-galad. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntó. Necesito que me cuentes cómo encontraste a Saphira y todo lo que ha ocurrido desde entonces, dijo Agiad uniendo los dedos en la cúpula. Conozco parte de esa historia por el mensaje que nos envió Brum, y otras partes de ella gracias a los gemelos, pero quiero oírlo de tus labios, sobre todo lo que concierne a la muerte de Brum. Eragon se resistía a compartir sus experiencias con un extraño, pero Agiad tuvo paciencia. Vamos, lo urgía Saphira amablemente. Eragon se movió, inquieto, en el asiento, pero empezó a contar su historia. Al principio se sentía incómodo, aunque se fue tranquilizando a medida que avanzaba el relato. Saphira lo ayudaba a recordar con claridad por medio de algún comentario puntual. Aginad escuchó todo el rato con atención. Eragon habló durante horas, deteniéndose a menudo en su narración. Habló a Agiad de Teir, aunque sin mencionar las adivinanzas de Ángela, y contó cómo Brum y él habían encontrado a los Razak,
e incluso explicó sus sueños sobre Aria. Cuando llegó a Gilgead y mencionó a Sombra, Agiad endureció el rostro y se echó hacia atrás en el asiento con los ojos velados. Una vez terminada la historia, Eragon guardó silencio y reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Agiad se levantó, juntó las manos tras la espalda y con aire ausente estudió uno de los estantes. Al cabo de un rato regresó a su escritorio. La muerte de Brum es una pérdida terrible. Era muy buen amigo mío y un poderoso aliado de los Bardenos. Nos salvó muchas veces de la destrucción gracias a su valor e inteligencia. Incluso ahora, tras desaparecer, nos ha proporcionado lo único que puede garantizar nuestro triunfo. Tú. Pero, ¿qué logros puedes esperar de mí? Preguntó Eragon. Te lo explicaré con detalle, contestó Agiad, pero antes debo encargarme de asuntos más urgentes. La noticia de la alianza entre los Úrgalos y el Imperio es extremadamente seria. Si Galbatoris está reuniendo un ejército de Úrgalos para destruirnos, los Bardenos lo tendremos difícil para sobrevivir, aunque muchos gocemos de la protección de Fardendur. El mero hecho de que un jinete, aunque sea uno tan malvado como Galbatorix, se plantee un pacto con esa clase de monstruos es prueba suficiente de su locura. Me da escalofríos pensar qué les habrá prometido a cambio de su veleidosa lealtad. Y luego, esta sombra. ¿Puedes describirlo? Eragon asintió. Era alto, delgado y muy pálido, con los ojos y el pelo colorados. Vestía totalmente de negro. ¿Y su espada? ¿La viste? Preguntó Agiad con intensidad. ¿Tenía una fina hendidura que recorría la larga hoja? Sí, repuso Eragon sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque yo mismo se la hice cuando intentaba arrancarle el corazón, dijo Agiad con una triste sonrisa. El sombra se llama Durza, y es uno de los demonios más malvados y astutos que jamás haya asolado esta tierra. Es el siervo perfecto para Galbatorix, y un enemigo peligroso para nosotros. ¿Dices que lo matasteis? ¿Cómo ocurrió? Eragon lo recordó con viveza. Murtagh le disparó 2 veces. La primera flecha le dio en un hombro, la segunda le acertó entre los ojos. Me lo temía, dijo Agiad ceñudo. No lo matasteis porque solo se puede destruir a los sombra clavándoles una estaca en el corazón. Cualquier otro medio hace que se desvanezcan y luego vuelven a aparecer en otro lugar en forma de espíritus. Es un proceso desagradable, pero Durza sobrevivirá y regresará más fuerte que nunca. Un tenso silencio se instaló entre ellos, como una nube de mal presagio. Luego, Agiad afirmó: Eres un enigma, Eragon, un dilema que nadie sabe cómo resolver. Todo el mundo está enterado de lo que quieren los Bardenos, o los Úrgalos, o incluso Galbatorix, pero nadie sabe qué quieres tú, y eso te convierte en un peligro, sobre todo para Galbatorix. Te teme porque no sabe qué vas a hacer en el futuro. ¿Y los Bardenos no me temen? Preguntó Eragon en voz baja. No, contestó cuidadosamente Agiad. Tenemos esperanzas depositadas en ti, pero si esas esperanzas resultan defraudadas, entonces sí te temeremos. Eragon bajó la mirada. Tienes que entender la naturaleza inusual de esta situación. Hay facciones preocupadas porque sirva solo a sus intereses, y desde el momento en que entraste en Fardendur, las influencias y los poderes de cada una de ellas empezaron a tirar de ti. ¿Incluidos los tuyos?, preguntó Eragon. Agiad contuvo la risa, aunque su mirada era seria. Incluidos los míos. Deberías saber ciertas cosas. Por ejemplo, cómo apareció el huevo de Safira en las vertebradas. ¿Te contó Brun lo que hicimos con el huevo de la dragona cuando él lo trajo aquí? No, respondió Eragon mirando a Safira. Ella pestañeó y le sacó la lengua. Antes de empezar a hablar, Agiad tamborileó sobre el escritorio. La primera vez que Brun trajo el huevo a los Bardenos, todo el mundo estaba profundamente interesado en el destino de ese huevo, pues habíamos creído que los dragones habían sido exterminados. A los enanos solo les preocupaba que el futuro jinete fuera un aliado, aunque algunos de ellos se oponían a la idea de que volviera a existir un nuevo jinete. Por su parte, los elfos y los bardenos tenían un enfoque más personal. La razón era bien simple. A lo largo de la historia, todos los jinetes han sido humanos o elfos, en especial elfos, pero nunca ha habido un enano que fuera jinete. Debido a las traiciones de Galbatorix, los elfos eran reticentes a permitir que los bardenos manejaran el huevo por miedo a que el dragón que llevara dentro escogiera un humano que tuviera una inestabilidad parecida a la del rey. La situación planteaba todo un reto, pues ambas partes querían al jinete para sí. Por su parte, los enanos
no hacía más que agravar el problema, pues discutían obstinadamente tanto con los elfos como con nosotros cada vez que se presentaba la ocasión. La tensión aumentó, y en poco tiempo algunos pronunciaron amenazas que más tarde lamentarían. Entonces fue cuando Brum sugirió un pacto que permitía salvar el honor a todas las partes. Propuso que los bardenos tuvieran el huevo durante un año, y que al año siguiente lo guardaran los elfos. En cada lugar los niños desfilarían ante él, y los responsables del huevo esperarían para ver si el dragón salía del cascarón. Si no era así, se lo entregarían de nuevo al otro grupo. Pero si el dragón eclosionaba, entonces empezaría de inmediato la formación del nuevo jinete. Durante el primer año, el jinete, fuera varón o hembra, sería instruido aquí por el propio Brum, y luego sería entregado a los elfos para que terminara su formación con ellos. Los elfos aceptaron el plan con desconfianza, pero con la condición de que si Brum moría antes de que el dragón naciera, quedarían libres para formar ellos al nuevo jinete sin interferencias. El acuerdo les era favorable, pues al fin y al cabo todos sabíamos que era más probable que el dragón escogiera a un elfo, pero proporcionó a ambas partes la debida apariencia de igualdad. Agiad detuvo su charla con una mirada pesimista en los expresivos ojos. Las sombras le hundían el rostro bajo los pómulos y estos le sobresalían. Se esperaba que ese nuevo jinete uniera mejor nuestras dos razas. Esperamos durante más de un decenio, pero el huevo no prendía. El asunto fue desocupando nuestras mentes, y ya casi nunca pensábamos en ello, salvo para lamentar la incapacidad del huevo. Pero el año pasado tuvimos una pérdida terrible. Aria y el huevo desaparecieron cuando iban de Trondheim a la ciudad élfica de Osilon. Los primeros en descubrir que habían desaparecido fueron los elfos. Encontraron el corcel de la joven y a sus guardias acuchillados en Dug-Wenderbanden, y vieron a un grupo de húrgalos masacrados en la cercanía. Pero Aria y el huevo no estaban. Cuando me llegó la noticia, temí que los húrgalos los hubieran apresado y pronto conocieran la ubicación de Fardendur y de la capital de los elfos, Ellesmera, donde vive su reina, Islanzadi. Ahora entiendo que trabajan para el imperio, lo cual era aún peor. No sabremos qué ocurrió exactamente en ese ataque hasta que Aria se despierte, pero he deducido algunos detalles de lo que me has contado. El chaleco de Agiad crujió cuando apoyó los codos en el escritorio. El ataque tuvo que ser rápido y decidido, pues de otro modo Aria hubiera escapado. Sin previo aviso y careciendo de un lugar donde esconderse, solo podía hacer una cosa: usar la magia para transportar el huevo a otro lugar. ¿Puede usar la magia?, preguntó Eragon. Aria había mencionado que le había suministrado una droga para suprimir sus poderes. Eragon quería confirmar que se refería a la magia, y le hubiera gustado saber si podía enseñarle más palabras del idioma antiguo. En efecto, esa fue una de las razones por la que resultó elegida para cuidar del huevo. En cualquier caso, Aria no pudo devolvérnoslo porque estaba demasiado lejos, y el reino de los elfos está protegido por barreras arcanas que impiden que nada cruce sus fronteras por medio de la magia. Ella debió de pensar en Brum, y en su desesperación envió el huevo a Carvajal. Como no había tenido tiempo de prepararse, no me sorprende que fallara por cierto margen. Según me cuentan los gemelos, se trata de un arte que no es muy preciso. ¿Por qué está más cerca del valle de Palancar que de los Bardenos?, preguntó Eragon. ¿Dónde viven realmente los elfos? ¿Dónde está Ellesmera? La aguda mirada de Agiad se clavó en Eragon mientras consideraba la pregunta. No te contestaré a la ligera, porque los elfos guardan ese dato con mucho celo, pero deberías saberlo, y lo hago como muestra de confianza. Sus ciudades quedan muy al norte, en lo más profundo del infinito bosque de Dug-Wendebarden. Desde los tiempos de los jinetes, nadie, ni enano ni humano, ha merecido tanta amistad de los elfos como para permitírsele caminar por sus senderos de hojarasca. Ni siquiera yo sé cómo encontrar Ellesmera. En cuanto a Osilon, teniendo en cuenta dónde desapareció Aria, sospecho que queda cerca del límite occidental de Dug-Wenderbanden, hacia Carvajal. Sé que me harías muchas más preguntas, pero debes tener paciencia y esperar a que termine. Agiad ordenó sus recuerdos y empezó a hablar de nuevo a un ritmo más rápido. Cuando desapareció Aria, los elfos retiraron su apoyo de los bardenos. La reina Islanzadi estaba especialmente furiosa y rechazó cualquier contacto con nosotros. En consecuencia, aunque recibí el mensaje de Brum, los elfos siguen ignorando tu existencia y la de Saphira. Sin sus provisiones para sostener a mis tropas,
Lo hemos pasado bastante mal durante los últimos meses en nuestras escaramuzas con el Imperio. Tras el regreso de Arya y tu aparición, espero que la hostilidad de la reina amaine. El hecho de que rescataras a Arya nos supondrá una gran ayuda ante ella. Tu formación, de todos modos, representará un problema, tanto para los bardenos como para los elfos. Es obvio que Brun tuvo la oportunidad de formarte, pero necesitamos saber hasta dónde llegó. Por esa razón deberías pasar un examen para determinar el alcance de tus habilidades. Además, los elfos querrán que termines tu formación con ellos, aunque no estoy seguro de que haya tiempo para eso. ¿Por qué no? Preguntó Eragon. Por varias razones. La más importante, tus noticias sobre los úrgalos, dijo Agiad, desviando la mirada hacia Safira. Mira, Eragon, los bardenos estamos en una situación extremadamente delicada. Por un lado, hemos de satisfacer los deseos de los elfos si queremos conservarlos como aliados, y al mismo tiempo no podemos molestar a los enanos si queremos refugiarnos en Trondheim. ¿Los enanos no forman parte de los bardenos? Preguntó Eragon. En cierto sentido, sí, respondió Agiad después de un momento de duda. Nos permiten vivir aquí y nos ayudan en la lucha contra el Imperio, pero solo son leales a su rey. No tengo ningún poder sobre ellos, salvo el que me concede Odgar, e incluso él mismo tiene problemas a menudo con los clanes de enanos. Los 13 clanes están al servicio de Odgar, pero cada uno de sus jefes tiene un enorme poder. Son ellos quienes escogen al sucesor cuando muere el rey. Odgar comparte nuestra causa, pero muchos de los jefes de clan no lo hacen, así que el rey no se puede permitir el lujo de molestarlos innecesariamente para no perder el apoyo de su pueblo, de modo que sus acciones en defensa nuestra se han visto seriamente menguadas. ¿Y esos jefes de clan? Preguntó Eragon. ¿También están en mi contra? Me temo que más todavía, contestó Agiad en tono cansino. Existió una gran enemistad entre enanos y dragones, antes de que llegaran los elfos y trajeran la paz. Los dragones tenían la costumbre de comerse los rebaños de los enanos y robarles el oro, y los enanos tardaron mucho en olvidar las ofensas del pasado. Desde luego, nunca aceptaron del todo a los jinetes, ni les permitieron patrullar por su reino. El hecho de que Galbatorix alcanzara el poder no hizo sino convencer a muchos enanos de que sería mejor no volver a relacionarse jamás con jinetes ni con dragones. Las últimas palabras estaban dirigidas a Safira. Lentamente, Eragon preguntó: ¿por qué no sabe Galbatorix dónde están Fartendur y Ellesmerá? Sin duda los jinetes se lo contarían cuando le informaban. Se lo dijeron, sí, pero no se lo mostraron. Una cosa es saber que Fardendur está en estas montañas y otra muy distinta encontrarla. Cuando murió el dragón de Galbatorix, no lo habían llevado a ninguno de los dos lugares. Luego, por supuesto, los jinetes ya no se fiaron de él. Intentó sacarles la información a diversos jinetes cuando él se sublevó, pero ellos prefirieron morir antes que contárselo. Por lo que respecta a los enanos, nunca ha conseguido capturar vivo a ninguno, aunque eso solo es cuestión de tiempo. Entonces, ¿por qué no se limita a armar a su ejército y marchar por Dúwen del Barden hasta que encuentre Ellesmerá? Preguntó Eragon. Porque los elfos aún tienen el poder suficiente para oponerle resistencia, contestó Agiad. No se atreve a medir sus fuerzas contra ellos, por lo menos todavía no, pero su brujería maldita aumenta de fuerza cada año. Con otro jinete a su lado, sería imparable, de modo que sigue intentando que prenda uno de los dos huevos que tiene en su poder, pero de momento no lo ha conseguido. ¿Cómo puede ser que que su poder aumente? Eragon estaba atónito. La fuerza de su cuerpo limita sus habilidades y no puede seguir aumentando siempre. No lo sabemos, dijo Agiad encogiendo los amplios hombros, y los elfos tampoco. Solo nos queda esperar que algún día lo destruya uno de sus propios hechizos. Metió una mano por debajo del chaleco y sacó con gesto sombrío un pedazo de pergamino maltrecho. ¿Sabes qué es esto? Preguntó al tiempo que lo depositaba sobre la mesa. Eragon se inclinó hacia adelante y lo examinó. Unas líneas de letras negras, escritas con tinta en un lenguaje extraño, ocupaban el papel. Amplias secciones del texto estaban tapadas por gotas de sangre, y uno de los lados del papel estaba chamuscado. Eragon hizo un gesto negativo. No, no lo sé. Se lo quitamos al jefe del batallón de húrgalos que destruimos anoche. Nos costó 12 hombres, pero se sacrificaron para que pudieras ponerte a salvo. La escritura es una invención del rey, un código que usa para comunicarse con sus siervos. Me costó un buen rato,
pero conseguí descifrar su significado, al menos en la parte legible. Dice lo siguiente: vigilante de la entrada de Idozada, dejará entrar al portador y a sus adalteres. Se le dará cobijo con los demás de su clase, pero solo si dos facciones evitan luchar. Detendrán al mando Tarok, Gas, Durza, Uskar, el poderoso. Uskar es Galbatorix, significa padre en la lengua de los úrgalos. Una afectación que le complace. Averiguar para qué sirven y, puntos suspensivos, los infantes y puntos suspensivos serán mantenidos aparte. No se distribuirán armas hasta que, puntos suspensivos, para la marcha. A partir de ahí no se puede leer nada más, salvo un par de palabras vagas. Exclamó Agiad. ¿Dónde está Itrozada? Nunca lo había oído. Yo tampoco, confirmó Agiad, lo cual me hace sospechar que Galbatorix ha cambiado el nombre de algún lugar para su propio interés. Después de descifrar este texto, me pregunté qué hacían cientos de úrgalos en las montañas Veor, donde los viste tú, y a dónde iban. El pergamino menciona a los demás de su clase, o sea que supongo que en su destino lo esperaban más úrgalos. Solo hay una razón para que el rey reúna tan cantidad de gente: armar un ejército bastardo de humanos y de monstruos para destruirnos. De momento no se puede hacer más que esperar y observar, pues sin más información no podemos saber dónde está Itrozada. Por lo pronto aún no han descubierto Fanderdur, de modo que conservamos la esperanza. Los únicos úrgalos que la han visto murieron anoche. ¿Cómo supiste que veníamos?, preguntó Eragon. Uno de los gemelos nos esperaba y tenía lista una emboscada para los Kul. El muchacho se dio cuenta de que Saphira escuchaba con atención, aunque la dragona se mantenía aparte. Eragon sabía que más adelante ella tendría cosas que decirle. Hay centinelas apostados en la entrada del valle por el que llegasteis, a ambos lados del río Diente de Oso. Ellos nos enviaron una paloma para avisarnos, explicó Agiad. Eragon se preguntó si sería el mismo pájaro que Saphira había intentado comerse. Cuando Arya y el huevo desaparecieron, ¿se lo comunicasteis a Brum? Me dijo que no sabía nada de los bardenos. Intentamos avisarle, respondió Agiad, pero sospecho que el Imperio interceptó a nuestros emisarios y los mató. ¿Por qué otra razón habían ido los Razak a Carvajal? Luego, como Brun iba viajando contigo, no hubo manera de establecer contacto con él. Cuando tuve noticias de él por medio de un mensajero de Teir, supuso un alivio para mí. No me sorprendió que acudiera a Geoz, eran viejos amigos, y Geoz pudo enviarnos un mensajero con facilidad, porque se dedica a hacernos llegar provisiones a escondidas por Surda. Todo este asunto ha provocado algunas preguntas importantes. ¿Cómo sabía el Imperio dónde debía tender la emboscada a Arya y más adelante a nuestros mensajeros de Carvajal? ¿Y cómo se ha enterado Galbatorix de qué mercaderes ayudan a los bardenos? El negocio de Geoz quedó virtualmente destruido cuando tú te fuiste, igual que lo de los otros mercaderes que nos apoyan, pues cada vez que uno de sus barcos se hace a la mar, desaparece. Así que, como los enanos no nos pueden conseguir todo lo que necesitamos, los bardenos tenemos una carencia desesperada de provisiones. Me temo que hay un traidor o varios entre nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo por escrutar las mentes de la gente en busca de trampas. Eragon se concentró en sus pensamientos y ponderó todo lo que había aprendido. Agiad esperó tranquilamente hasta que volviera a hablar, sin que le molestara el silencio. Por primera vez desde el hallazgo del huevo de Saphira, Eragon sintió que entendía lo que ocurría en torno a él. Al fin sabía de dónde había salido la dragona, y lo que el futuro podría depararle. ¿Qué quieres de mí?, preguntó el muchacho. ¿A qué te refieres? Es decir, ¿qué se espera de mí en Trondheim? Sé que los elfos y tú tenéis planes para mí, pero ¿qué pasará si no me gustan? Un tinte de dureza le tomó la voz. Estoy dispuesto a luchar cuando haga falta, a rebelarme cuando se presente la ocasión, a llorar donde se presente el dolor, a morir si me llega la hora, pero no dejaré que nadie me use en contra de mi voluntad. Hizo una pausa para que sus palabras calaran más hondo. Los jinetes de antaño impartían justicia por encima de los líderes de su tiempo. No reclamo esa prerrogativa, pues dudo que la gente la aceptara después de haber pasado generaciones enteras sin que se la impusieran, y mucho menos si viniera de alguien tan joven como yo. Pero tengo algún poder y lo utilizaré como crea conveniente. Lo que quiero saber es cómo planeas usarme.
Luego decidiré si estoy de acuerdo o no. Agiad lo miró con ironía. Si no fueras quien eres y si estuvieras ante otro líder, lo más probable es que este insolente discurso te hubiera costado la vida. ¿Qué te hace pensar que voy a exponer mis planes solo porque tú lo exijas? Eragon se sonrojó, pero no desvió la mirada. De todos modos, tienes razón. Tu posición te otorga el privilegio de expresarte de este modo, y no puedes evitar el aspecto político de la situación, pues de un modo u otro te va a influir. Tengo tan pocas ganas como tú de verte convertido en peón de algún grupo o propósito, por lo que debes conservar tu libertad, pues en ella radica tu verdadero poder. La capacidad de elegir sin depender de ningún líder, ni de rey alguno. Mi propia autoridad sobre ti será limitada, pero creo que será para bien. Lo más difícil será asegurarte de que quienes manejan el poder te incluyan en sus deliberaciones. Además, a pesar de tus protestas, nuestro pueblo tiene ciertas expectativas puestas en ti. Te van a plantear sus problemas, por menores que parezcan, y exigirán que los resuelvas. Agiad se inclinó hacia Eragon con una seriedad mortal en la voz. Habrá casos en que el futuro de alguien quedará en tus manos. Bastará una palabra tuya para enviarlos directamente a la felicidad o a la desgracia. Las mujeres jóvenes querrán saber tu opinión acerca de con quién deben casarse, e incluso muchas te querrán por marido, y los ancianos te preguntarán si sus hijos merecen una herencia. Tendrás que ser amable y sabio con todos, pues pondrán en ti su confianza. Pero no hables por hablar, y sin pensar, pues tus palabras tendrán un impacto mucho mayor de lo que te imaginas. Agiad se recostó en la silla, con los ojos entrecerrados. La carga del liderazgo consiste en ser responsable del bienestar de aquellos que dependen de ti. Yo la he soportado desde que me escogieron para gobernar a los Bardenos, y ahora debes de hacerlo también tú. Pero ten cuidado, porque no toleraré ninguna injusticia bajo mi mando. Y no te preocupes por tu juventud ni por tu inexperiencia. Pronto pasarán. A Eragon le incomodaba la idea de que el pueblo le pidiera consejo. Aún no me has dicho qué debo hacer aquí. De momento, nada. Has recorrido más de 700 kilómetros en 8 días. Una hazaña para estar orgulloso. Estoy seguro de que apreciarás el descanso. Cuando te hayas recuperado, comprobaremos tu eficacia con las armas y con la magia. Después, bueno, te explicaré tus opciones y tendrás que decidir cuál escoges. ¿Y qué vais a hacer con Murtagh? Preguntó Eragon con mordacidad. El rostro de Agiad se ensombreció. Buscó con una mano bajo el escritorio y sacó a Zarro. La pulida funda de la espada brilló bajo la luz. Agiad le pasó una mano por encima y la detuvo sobre el sello grabado. Él se quedará aquí hasta que permita que los gemelos le escruten la mente. No puedes encarcelarlo, protestó Eragon. No ha cometido ningún delito. No podemos dejarlo en libertad sin estar seguros de que no va a actuar contra nosotros. Tanto si es inocente como si no, potencialmente es tan peligroso para nosotros como su padre, respondió Agiad con cierta tristeza. Eragon se dio cuenta de que no había modo de convencerlo y de que su preocupación era legítima. ¿Cómo pudiste reconocer su voz? Conocí a su padre. Fue la breve respuesta de Agiad que tocó la empuñadura de Zarro. Ojalá Brum me hubiera dicho que se había quedado la espada de Morzan. Te sugiero que no la lleves contigo en Fartendur. Aquí mucha gente recuerda con odio los tiempos de Morzan, sobre todo los enanos. No lo olvidaré, prometió Eragon. Agiad le pasó a Zarro. Ahora que lo recuerdo, tengo el anillo de Brum porque nos lo envió para confirmar su identidad. Lo conservaba para cuando él volviera a Trondheim, pero ya que ha muerto, supongo que te pertenece e imagino que él habría deseado que lo llevaras. Abrió un cajón del escritorio y sacó el anillo. Eragon lo aceptó con veneración. El símbolo tallado en la faz del zafiro era idéntico al tatuaje del hombro de Arya. Eragon se lo puso en el dedo índice y admiró cómo captaba la luz. Es un honor, dijo. Agiad asintió con gravedad. Luego empujó la silla hacia atrás y se levantó mirando a Safira. Se dirigió a ella con la voz henchida de poder. No creas que me he olvidado de ti, oh poderosa dragona. Todo lo que he dicho es tan útil para ti como para Eragon, e incluso era más importante que lo oyeras tú, pues sobre ti recae la tarea de cuidar de él en estos tiempos de peligro. No subestimes tu poder ni flanquees a su lado, pues sin ti está destinado a fracasar. Safira agachó la cabeza hasta que los ojos le quedaron a la misma altura que los de Agiad, y lo miró fijamente desde sus rasgadas pupilas negras.
Se examinaron mutuamente en silencio, sin que ninguno de los dos pestañeara. Agiaz fue el primero en moverse. Bajó los ojos y dijo con suavidad: «Es todo un privilegio haberte conocido». «Se las arreglará», dijo Safira respetuosamente, y giró el cuello para mirar a Aragón. «Dile que tanto él como Trondheim me han impresionado. El imperio hace bien en temerlo. Hazle saber, de todos modos, que si él hubiese decidido matarte, yo habría destruido Trondheim y a él lo habría destrozado con mis colmillos». Eragon titubeó, sorprendido por el veneno que había en la voz de la dragona, pero al fin transmitió el mensaje. Agiad miró a Safira con seriedad. «No esperaba menos de alguien tan noble, aunque dudo que hubieses podido superar a los gemelos». «Bah», resopló Safira con desprecio. Como sabía a qué se refería, Eragon dijo: «En ese caso, deben de ser más fuertes de lo que parece. Creo que se verían gravemente consternados si hubieran de enfrentarse a la ira de un dragón. Tal vez los dos juntos lograran derrotarme, pero a Safira no. Deberías saber que el dragón de un jinete redobla la fuerza de su magia mucho más allá de lo que podría alcanzar un mago normal. Brum siempre fue más débil que yo por eso mismo. Creo que, tras la larga ausencia de los jinetes, los gemelos han puesto demasiada fe en su propio poder». Agiad parecía preocupado. «Brum era considerado como uno de nuestros hechiceros más poderosos. Solo los elfos lo superaban. Si lo que dices es cierto, tendremos que reconsiderar muchas cosas». Dedicó una reverencia a Safira. «En cualquier caso, me alegro de que no hayas hecho falta lastimaros». Safira devolvió el gesto agachando la cabeza. Agiad se estiró con aire señorial y llamó: «¡Orig!». El enano entró corriendo en la habitación y se plantó ante el escritorio con los brazos cruzados. Agiad lo miró irritado con el entreceño fruncido. «Me has creado muchos problemas, Orig. He tenido que aguantar toda la mañana. Que uno de los gemelos se quejara de tu insubordinación. No cesarán hasta que seas castigado, y por desgracia, tienen razón. Es un asunto muy serio, y no lo puedo pasar por alto. Es necesario que cuentes tu versión». Orig lanzó una rápida mirada a Eragon, pero el rostro del enano no reveló ninguna emoción. Habló rápido y en tono brusco. «Los Kul casi habían rodeado el Costa Merna y lanzaban flechas al dragón, a Eragon y a Murtagh, pero los gemelos no hacían nada por impedirlo. Como unos se negaron a abrir las puertas, aunque todos oíamos a Eragon gritar la contraseña desde el otro lado de la cascada, y se negaron también a intervenir cuando vimos que Eragon no salía del agua. Quizá me equivoqué, pero no podía dejar morir a un jinete». «Yo no tenía fuerzas para salir del agua», explicó Eragon. «Si no me llega a sacar él, habría muerto». Agiad lo miró y luego, en tono serio, preguntó a Orig: «¿Y después, por qué te enfrentaste a ellos?». Orig alzó el mentón desafiante. «No tenían ningún derecho a penetrar por la fuerza en la mente de Murtagh, aunque, si llego a saber quién era, no me habría puesto». «No, hiciste lo que debías, pero todo sería más sencillo si no hubiera sido así. No tenemos por qué forzar nuestra entrada en la mente de los demás, quienes quiera que sean». Agiad se pasó un dedo por la densa barba. «Tus actos han sido honrosos, pero no deja de ser cierto que desobedeciste una orden directa de un superior. Eso siempre se ha castigado con la muerte». Orig tensó la espalda. «No puedes matarlo por eso. Lo único que hizo fue ayudarme». «Tú no debes interferir», contestó Agiad con gravedad. «Orig ha transgredido la ley y debe sufrir las consecuencias». Eragon empezó a discutir de nuevo, pero Agiad alzó una mano para que se callara. «De todos modos, tienes razón. La sentencia será mitigada por las circunstancias. A partir de este momento, Orig, quedas relegado del servicio en activo y se te prohíbe participar en ninguna actividad militar bajo mi mando. ¿Lo entiendes?». El rostro de Orig se ensombreció, pero tan solo parecía confundido. Asintió con firmeza. «Sí. Además, al quedar libre de tus ocupaciones habituales, te nombro guía de Eragon y de Safira mientras dure su estancia entre nosotros. Asegúrate de que disfruten de todas las comodidades y servicios que podamos ofrecerles. Safira se instalará encima de Insindar Mitir, y Eragon puede escoger aposento donde quiera. Cuando se haya recuperado de su viaje, llévalo a los campos de entrenamiento. Allá lo estarán esperando», dijo Agiad con un centello de diversión en la mirada. Orig hizo una amplia reverencia. «Entendido». «Muy bien, os podéis ir. Cuando salgáis, hacer que entren los gemelos». Eragon también hizo una reverencia y cuando estaban a punto de salir, se detuvo para preguntar: «¿Dónde puedo encontrar a Arya? Me gustaría verla». «No está permitido visitarla.
Tendrás que esperar hasta que ella vaya a verte. Agiad clavó la mirada en el escritorio, en un claro gesto de despedida. Bendito sea Argetlan, el niño. Al llegar al pasillo, Eragon estiró los músculos, pues se sentía tenso por el largo rato que había pasado sentado. A sus espaldas, los gemelos entraron en el estudio de Agiad y cerraron la puerta. Lamento que tengas problemas por mí, se excusó Eragon dirigiéndose a Oric. No te preocupes, contestó el enano, mesándose la barba. Agiad me ha dado justo lo que quería. A Eragon le sorprendió el comentario. ¿Qué quieres decir? Preguntó. No puedes entrenarte ni pelear y estás obligado a hacerme de guardián. ¿Cómo puede ser eso lo que querías? Agiad es un buen líder, repuso Oric mirando a Eragon con tranquilidad. Él sabe cómo hacer cumplir la ley sin dejar de ser justo. He recibido el castigo de su autoridad, pero también soy súbdito de Odgar, de modo que bajo la ley del monarca sigo siendo libre de hacer lo que quiera. Eragon tomó nota de que no sería inteligente olvidar la doble lealtad de Oric ni la naturaleza bicéfala del poder dentro de Trondheim. Entonces Agiad te acaba de otorgar una posición de poder, ¿no? Oric soltó una profunda carcajada. Efectivamente, y lo ha hecho de tal manera que los gemelos no pueden protestar. Seguro que eso los irritará. Agiad es muy astuto, vaya que sí. Vamos, compañero, seguro que estás hambriento, y hemos de instalar a tu dragón. Safira resopló. Se llama Safira, dijo Eragon. Perdón, se disculpó Oric, y le dedicó una breve referencia. Me aseguraré de recordarlo a partir de ahora. Tomó una antorcha de color naranja de la pared y los llevó pasillo adelante. ¿Hay alguien más que sepa usar la magia en Fatherdur? Preguntó Eragon. Al muchacho le costaba cierto esfuerzo seguir los ágiles pasos del enano al tiempo que sostenía a Zarro con cuidado para tapar con el brazo el símbolo de la funda. No muchos, contestó Oric, encogiéndose de hombros, bajo la cota de malla con un movimiento rápido. Y los pocos que la conocen apenas pueden hacer más que curar rasguños leves. Hacía falta tanta potencia para sanar a Aria que ha habido que reunirlos a todos. Salvo a los gemelos. Oí, gruñó Oric. De todas formas, a la elfa no le habría servido de nada su ayuda. Las artes de los gemelos no son curativas, sino que el talento que tienen consiste en tramar y conspirar en busca de poder, en detrimento de los demás. Deinor, el predecesor de Agiad, les permitió unirse a los bardenos porque necesitaba de su apoyo. No te puedes enfrentar al imperio sin hechiceros capaces de desempeñarse en el campo de batalla. Son una pareja desagradable, pero resultan útiles. Entraron en uno de los cuatro túneles principales que dividían Trondheim. Grupos de enanos y de humanos lo recorrían, y el eco de sus voces resonaba con fuerza sobre el pulido suelo. Las conversaciones se detuvieron de golpe al ver a Safira. Todas las miradas se concentraban en ella. Oric ignoró a los espectadores y torció a la izquierda para dirigirse hacia una de las lejanas puertas de Trondheim. ¿A dónde vamos? Preguntó Eragon. Vamos a salir de estos pasillos para que Safira pueda subir volando a la dragonera, que hay por encima de Isildar Mitrim, la rosa estrellada. Como la dragonera no tiene techo, porque es el punto más alto de Trondheim, como el de Fatherdur, queda abierto hasta el cielo. Ella, o sea tú, Safira, podrás volar directamente hasta allí. Es donde solían alojarse los jinetes cuando visitaban Trondheim. ¿Y sin techo no resulta frío y húmedo? No, contestó Oric. Fatherdur nos protege de los elementos. Allí no llega la lluvia ni la nieve. Además, en las paredes de la dragonera hay cuevas de mármol para los dragones, y en ellas tienen el refugio necesario. Solo hay que temer las estalactitas. En más de una ocasión al caer han acuchillado a algún caballo. Está bien, le aseguró Safira. Una cueva de mármol parece más segura que cualquier otro lugar en que haya estado. A lo mejor, ¿crees que Murtagh estará bien? Tengo la sensación de que Agiad es un hombre honrado. No creo que hagan daño a Murtagh, a no ser que intente escapar. Eragon se cruzó de brazos, incapaz de seguir hablando. Le abrumaba el cambio de circunstancias desde el día anterior. Su descabellada huida de Gil-galad había terminado por fin, pero se sentía preparado físicamente para seguir corriendo y cabalgando.
¿Dónde están nuestros caballos? En los establos, cerca de la puerta. Los visitaremos antes de marcharnos de Trondheim. Para salir de la ciudad usaron la misma puerta por la que habían entrado. Los grifos de oro brillaban al reflejar los coloreados haces luminosos que les enviaban montones de antorchas, puesto que durante la conversación entre Aragorn y Ahiad el sol se había desplazado y la claridad ya no entraba en Farther-Dûr por la abertura del cráter. Sin aquellos puntos de luz, el interior de la montaña hueca quedaba sumido en una negrura aterciopelada, y la única luz provenía de Trondheim, que relucía en la penumbra. El fulgor de la ciudad montaña bastaba para iluminar el suelo a decenas de metros de distancia. Oric señaló la bóveda blanca de Trondheim. Ahí arriba te espera carne fresca y agua pura de montaña, le dijo a Safira. Te puedes quedar en alguna de las cuevas. Cuando hayas escogido, te prepararán un lecho, y luego nadie te molestará. Creí que iríamos juntos. No quiero que nos separemos, protestó Eragon. Jinete Eragon, haré cuanto sea necesario por tu comodidad, le dijo Oric volviéndose hacia él, pero sería mejor que Safira esperase en la dragonera mientras tú comes. Los túneles que van hasta las salas de banquetes no tienen la amplitud suficiente para que pueda acompañarnos. ¿Por qué no me subes la comida a la dragonera? Porque, contestó Oric con expresión reservada, la comida se prepara aquí abajo, y el camino hasta arriba es muy largo. No obstante, si quieres podemos enviar a un sirviente con tu comida a la dragonera. Tardará un rato, pero así podrás comer con Safira. Lo dice de verdad, pensó Eragon, sorprendido por todo lo que estaban dispuestos a hacer por él, pero por la manera de hablar de Oric, se preguntó si el enano lo estaba sometiendo a una prueba. Estoy agotada, dijo Safira, y esa dragonera tiene buen aspecto. Ve a comer y luego ven a verme. Nos sentará bien eso de descansar juntos, sin temor a los animales salvajes o a los soldados. Hemos pasado demasiado tiempo sufriendo las penalidades del camino. Eragon la miró pensativo y al fin dijo a Oric: comeré abajo. El enano sonrió, aparentemente satisfecho. Eragon desató la silla de Safira para que pudiera tumbarse con más comodidad. ¿Te quieres llevar a Zarrock? Sí, respondió ella, cogiendo la espada y la silla entre las zarpas. Pero conserva el arco. Está bien que nos fiemos de esta gente, pero no hasta el extremo de la estupidez. Ya lo sé, contestó él inquieto. Con un potente salto, Safira abandonó el suelo y se elevó por el aire en calma. En la oscuridad solo se oía el batir regular de las alas de la dragona. En cuanto desapareció por encima del punto más alto de Trondheim, Oric soltó un profundo suspiro. ¡Ah, muchacho! ¡Menuda bendición! Siento un anhelo repentino de estar al aire libre y subir a las cumbres, y añoro la emoción de cazar como un halcón. Sin embargo, estoy mejor con los pies en el suelo, o mejor aún, bajo el suelo. Dio una sonora palmada. Olvidaba mis obligaciones como anfitrión. Sé que no has comido nada desde la penosa cena que se avinieron a darte los gemelos, de modo que vamos a buscar a los cocineros para pedirles un poco de carne y pan. Eragon siguió al enano de regreso hacia el interior de Trondheim, pasando por un laberinto de corredores, hasta que llegaron a una amplia sala repleta de hileras de mesas de piedra por cuya altura se notaba que los enanos comían en ellas. Detrás de un largo mostrador, el fuego refulgía dentro de los hornos de esteatita. Oric habló en un idioma extraño con un enano robusto de tez rubicunda, y éste les dio de inmediato unas bandejas de piedra, llenas de setas y pescado humeantes. Luego Oric llevó a Eragon por una escalera hasta llegar a un pequeño hueco excavado en la pared exterior de Trondheim, donde se sentaron con las piernas cruzadas. Sin decir palabra, Eragon se concentró en la comida. Una vez terminaron lo que había en las bandejas, Oric suspiró contento y sacó una pipa de tubo largo. La encendió y dijo: «Una buena comilona, aunque habría hecho falta un buen trago de aguamiel para bajarla». Eragon echó un vistazo a la tierra que se veía por debajo de donde se encontraban. ¿Se cultiva algo en Farther-Dûr? No, la luz del sol apenas da para musgo, setas y moho. Trondheim no puede sobrevivir sin las provisiones de los valles contiguos, razón por la que muchos de nosotros preferimos vivir en otros lugares de las montañas Beor. Entonces, ¿hay otras ciudades de enanos? No tantas como nos gustaría, pero Trondheim es la más grande. Oric recostó el peso del cuerpo en un codo y dio una profunda calada a la pipa. No te has dado cuenta porque solo has visto los niveles inferiores,
pero la mayor parte de Trondheim está deshabitada. Cuanto más arriba, más vacía. Hay sitios en los que hace siglos que no entra nadie. La mayoría de los enanos prefieren vivir por debajo de Trondheim y de Farterdur, en las cavernas y en los pasadizos que recorren la roca. Durante siglos hemos ido cavando extensos túneles bajo las montañas Beor, de manera que se puede caminar de un extremo a otro de la cadena montañosa sin poner un solo pie en la superficie. Parece un desperdicio tener tanto espacio sin usar en Trondheim, comentó Eragon. Oric asintió. Hay quien defiende la necesidad de abandonar este lugar porque nos limita mucho los recursos, pero Trondheim cumple una tarea de mucho valor. ¿Cuál? En épocas de infortunio puede alojar a toda nuestra nación. Solo ha habido 3 épocas de nuestra historia en las que nos hemos visto forzados hasta ese extremo, pero en cada una de esas ocasiones nos ha salvado de una destrucción segura y definitiva. Por eso la mantenemos siempre guarnecida y a punto para el uso. Nunca había visto nada tan espléndido, admitió Eragon. Oric sonrió sin soltar la pipa. Me alegro de que te lo parezca, porque ha costado generaciones enteras construir Trondheim, y eso que vivimos muchos más años que los humanos. Desgraciadamente, por culpa del maldito imperio, son pocos los foráneos que pueden admirar su esplendor. ¿Cuántos bardenos viven aquí? ¿Enanos o humanos? Humanos. Quiero saber cuántos han huido del imperio. Oric exhaló una larga bocanada de humo que se enroscó lentamente en torno a su cabeza. Aquí habrá unos 4000 de los tuyos, pero no es un buen indicador para lo que quieres saber. Aquí solo vienen los que quieren luchar. Los demás están en Surda, bajo la protección del rey Orrin. ¿Tan pocos? Pensó Eragon con sensación de desánimo. El ejército del rey por sí solo llegaba a los 16.000 cuando se completaba la leva, sin contar a los úrgalos. ¿Y por qué no pelea Orrin contra el imperio? Preguntó. Si demostrara abiertamente su hostilidad, explicó Oric, Galbatorix lo aplastaría. Tal como están las cosas, este refrena la destrucción porque considera Surda como una amenaza menor, lo cual es un error. Los bardenos conseguimos la mayor parte de nuestras armas y provisiones gracias a la ayuda de Orrin. Sin él, no podríamos ofrecer resistencia al imperio. No te desanimes por la cantidad de humanos que hay en Trondheim. Hay muchos enanos, muchos más de los que has visto, y todos lucharán cuando llegue la hora. Orrin también nos ha prometido tropas para cuando nos enfrentemos a Galbatorix. Incluso los elfos han comprometido su ayuda. Distraídamente, Eragon contactó con la mente de Saphira y se la encontró devorando con fruición una pierna de venado. Entonces se fijó una vez más en el martillo y en las estrellas grabados en el yelmo de Oric. ¿Qué significan esas imágenes? Las he visto también en el suelo de Trondheim. Oric se quitó el yelmo de hierro y pasó uno de sus burdos dedos por el grabado. Es el símbolo de mi clan. Somos los Ingentum, trabajadores del metal y maestros de la herrería. El martillo y las estrellas están grabados en el suelo de Trondheim porque eran el emblema personal de Corgan, nuestro fundador. Representa un clan dirigente, rodeado por los otros 12. El rey Horkar es también el Drurgrims Ingentium y ha aportado a nuestra casa mucha gloria y mucho honor. Cuando fueron a devolver las bandejas al cocinero, pasaron junto a un enano por el pasillo. Este se detuvo ante Eragon, hizo una reverencia y dijo con mucho respeto: «Argellam». Eragon titubeó en busca de respuesta, sonrojado e incómodo, pero también extrañamente complacido por el gesto. Nadie le había hecho nunca una reverencia. ¿Qué ha dicho?, preguntó acercándose a Oric, que se encogió de hombros avergonzado. Es una palabra élfica que se usaba para referirse a los jinetes. Significa mano de plata. Eragon se miró la mano enguantada y pensó en la Hedwig Ignacia, que le blanqueaba la palma. ¿Quieres volver con Saphira? ¿Hay algún lugar donde pueda darme un baño antes? Hace mucho tiempo que no me quito la mugre del camino. Además tengo la camisa ensangrentada y rasgada, y apesta. Me gustaría cambiármela, pero no tengo dinero para comprar otra. ¿Puedo trabajar en algo para pagarla? ¿Pretendes ofender la hospitalidad de Hrothgar, Eragon?, preguntó Oric. Mientras estés en Trondheim, no tienes que comprar nada. Lo pagarás de otra manera. De eso se encargarán Ahiath y Hrothgar. Ven, te enseñaré dónde puedes lavarte y luego te traeré una camisa.
Bajó con Eragon una larga escalera hasta que llegaron muy por debajo de Trondheim. Allí los pasadizos se convertían en túneles y Eragon se vio obligado a agacharse, pues apenas alcanzaba poco más de 1,5 metros de altura. En ese lugar todas las antorchas eran rojas. Es para que no te ciegue la luz cuando entras o sales de una caverna oscura, explicó Oryx. Entraron en una sala vacía con una pequeña puerta al otro lado, que Oryx señaló. Ahí están los baños, donde encontrarás también cepillos y jabón. Deja tu ropa aquí. Cuando salgas te habré traído ropa nueva. Eragon le dio las gracias y se empezó a desnudar. Bajo tierra, la soledad resultaba opresiva, sobre todo por la escasa altura del techo de roca. Se desnudó deprisa y, congelado de frío, traspuso la puerta para encontrarse sumido en la oscuridad total. Avanzó despacio hasta que tocó el agua caliente con los pies y luego entró en ella. El baño era de agua salada, pero estaba en calma y era relajante. Al principio temió que la corriente lo alejara de la puerta y lo llevara a aguas profundas, pero al avanzar se dio cuenta de que el agua apenas le llegaba a la cintura. Tanteó la resbalosa pared hasta que encontró el jabón y los cepillos, y luego se frotó a fondo. Después se mantuvo a flote con los ojos cerrados y disfrutó del calor. Cuando al fin salió goteando y se dirigió a la habitación iluminada, encontró una toalla, una camisa de delicado lino y unos calzones. La talla le sentaba razonablemente bien. Satisfecho, echó a andar por el túnel. Oryx lo esperaba, pipa en mano. Subieron las escaleras hacia Trondheim y luego salieron de la ciudad montaña. Eragon miró hacia la cumbre y llamó a Saphira con la mente. Cuando ella descendió volando de la dragonera, preguntó: ¿Cómo os comunicáis con los que están en la parte alta de Trondheim? Ese problema lo solucionamos hace mucho tiempo, repuso Oryx riendo. ¿No te has dado cuenta? Pero detrás de los arcos abiertos que señalan cada nivel hay una escalera continua que sube en espiral en torno al muro central de Trondheim. Esa escalera llega hasta la dragonera, por encima de Isidar Mitrim, y la llamamos Volturin, la escalera infinita. En caso de emergencia, es demasiado lento subir o bajar por ella, y tampoco resulta cómoda para el uso cotidiano. Así que lo que hacemos es usar antorchas de destellos para enviarnos mensajes. También hay otra manera, aunque apenas se usa. Cuando se construyó la Volturin, se excavó a su lado un pulido surco, que funciona como si fuera un tobogán gigante, tan alto como la montaña. Eragon hizo una mueca para mostrar una sonrisa. ¿Es peligroso? Ni se te ocurra probarlo. El tobogán se construyó para los enanos, y es demasiado estrecho para un hombre. Si resbalaras, caerías en la escalera y chocarías con los arcos, o tal vez incluso te precipitarías al vacío. Saphira aterrizó a tiro de lanza, con un rumor seco de escamas. Mientras saludaba a Eragon, salieron humanos y enanos a raudales de Trondheim, y la rodearon entre murmullos de interés. Eragon, incómodo, contempló la creciente multitud. «Será mejor que os vayáis», dijo Oryx al tiempo que lo empujaba. «Nos encontraremos junto a esta puerta mañana por la mañana. Aquí os espero». «¿Cómo sabré que se ha hecho de día?», gritó Eragon. «Me encargaré de que os despierten. ¡Marchaos!». Sin protestar, Eragon se coló entre el grupo de gente apiñada que rodeaba a Saphira y se montó en la grupa de la dragona. Sin darles tiempo a despegar, una anciana dio un paso adelante y agarró a Eragon por un pie con todas sus fuerzas. Él intentó liberarse, pero la mano de la mujer era como un grillete de hierro en torno al tobillo del muchacho. No había manera de quebrar aquel tenaz agarrón. La mujer de ojos grises, rodeados por las arrugas de toda una vida, que se le plegaban en surcos tan largos que le llegaban hasta las hundidas mejillas, fijó en él una mirada ardiente. En el brazo izquierdo de la anciana descansaba un bulto andrajoso. Asustado, Eragon preguntó: «¿Qué quiere?». La mujer inclinó el brazo y un trozo de tela del bulto se deslizó y dejó al descubierto el rostro de un bebé. Ronca y desesperada, la mujer dijo: «Esta niña no tiene padres. Aparte de mí no hay quien cuide de ella, y yo estoy muy débil. Bendícela con tu poder, Argedlam. Concédele la buenaventura». Eragon miró a Oryx en busca de ayuda, pero el enano se limitó a devolverle la mirada con expresión cautelosa. La pequeña muchedumbre guardó silencio en espera de la respuesta del muchacho, al tiempo que la mujer lo seguía observando fijamente. «¡Bendícela, Argedlam, bendícela!», le insistía la anciana.
Eragon nunca había bendecido a nadie. Ese tipo de acción no era algo que se tomara a la ligera en Alagaesia, pues una bendición podía torcerse fácilmente y convertirse en maldición, sobre todo si se pronunciaba con intenciones aviesas o con falta de convicción. ¿Me atrevo a asumir esa responsabilidad? Se preguntó. ¡Bendícela, Argellam! ¡Bendícela! De pronto se decidió y buscó qué frase o expresión usar. No se le ocurría nada hasta que, inspirado, pensó en el idioma antiguo. Sería una bendición verdadera, pronunciada por alguien poderoso con las palabras de poder. Se inclinó y se quitó el guante de la mano derecha. Apoyó la palma en la frente del bebé y entonó: Atragulai inillan taur ono uatra ono waise scofir farraud. Las palabras lo dejaron inesperadamente débil, como si acabara de usar la magia. Volvió a ponerse el guante lentamente y dijo a la mujer: Es todo lo que puedo hacer por ella. Si hay palabras que puedan prevenir el infortunio, serán las que acabo de decir. Gracias, Argellam, susurró la mujer con una leve reverencia. Empezó a tapar de nuevo a la criatura, pero en ese momento Safira resopló y movió el cuello para situar la cabeza sobre el bebé. La mujer se quedó inmóvil y contuvo la respiración. Safira bajó el hocico, rozó a la niña entre los ojos con la punta de la lengua y luego se apartó con suavidad. Un murmullo se extendió entre la muchedumbre, pues en la frente de la niña, justo donde la había tocado Safira, apareció un fragmento de piel con forma de estrella, tan blanca y plateada como la Gedwig Ignacia de Eragon. La mujer lanzó una mirada febril a Safira, con una gratitud silenciosa en los ojos. Safira alzó el vuelo de inmediato, azotándola a los asombrados espectadores con el viento que desplazaban sus poderosos aletazos. Al ver que se alejaban del suelo, Eragon respiró hondo y se abrazó con fuerza al cuello de la dragona. ¿Qué has hecho?, le preguntó suavemente. Le he dado esperanza, y tú le has dado un futuro. Pese a la presencia de Safira, la soledad se apoderó de las entrañas de Eragon. Le era tan ajeno aquel entorno. Por primera vez tomó conciencia exacta de lo lejos que estaba de su hogar, un hogar destruido, pero aún dueño del corazón del muchacho. ¿En qué me he convertido, Safira?, preguntó. Apenas hace un año que soy adulto, y sin embargo ya he departido con el líder de los Bardenos, he sido perseguido por Galbatorix, he viajado con el hijo de Morzan, y ahora me piden bendiciones. ¿Puedo ofrecerle a la gente alguna sabiduría que no posean ya? ¿Pueden plantearme algún desafío que no sea más apropiado para un ejército? Es una locura. Tendría que estar de vuelta en Carvajal con Roran. Safira se tomó su tiempo antes de contestar, pero cuando al fin lo hizo, sus palabras fueron amables. Un embrión, eso es lo que eres. Un embrión que lucha por pertenecer al mundo. Tal vez yo tenga menos años que tú, pero en mis pensamientos soy anciana. No te preocupes por esas cosas. Busca la paz donde quiera que estés y en aquello que seas. La gente suele saber lo que debe hacerse, y tú solo debes mostrarles el camino. Esa es la sabiduría. En cuanto a los desafíos, ningún ejército podría haber concedido una bendición como la que has dado tú. Pero si no ha tenido importancia, protestó Eragon. Unanimidad. No, de eso nada. Lo que has visto era el principio de otra historia, otra leyenda. ¿Crees que esa criatura se contentará con ser tabernera o granjera? Con la marca del dragón en la frente y tus palabras prendidas sobre ella, subestimas nuestro poder y el del destino. Es abrumador. Eragon agachó la cabeza. Me siento como si viviera en un mundo imaginario, en un sueño en el que todo es posible. Ya sé que ocurren cosas asombrosas, pero siempre les ocurren a los demás, siempre en tiempos y lugares lejanos. Sin embargo, yo encontré tu huevo, tuve a un jinete por tutor, me batí en duelo con un sombra. No son actos propios del chico granjero que soy, o que fui. Algo me está cambiando. Lo que te da forma es tu huidra, dijo Safira. Cada era necesita su icono. Tal vez te haya correspondido esa tarea. No se nombra primer jinete a un chico granjero sin ninguna razón. Tu nombre fue el principio, y ahora tú eres la continuación, o el fin. Vaya, dijo Eragon, es como hablar con adivinanzas, pero si todo está predeterminado, ¿significan algo nuestras elecciones? ¿O acaso debemos limitarnos a aceptar el destino? Eragon, yo te escogí desde dentro del huevo.
contestó Safira con firmeza. Se te ha concedido una oportunidad por la que muchos darían la vida. ¿Eso te hace desgraciado? Despeja tu mente despeja de tu mente esos pensamientos porque no tienen respuesta ni te van a hacer más feliz. Cierto, contestó él con melancolía, y sin embargo siguen rebrotando dentro de mi cerebro. Todo ha sido muy agitado desde que murió Brum, y también ha sido incómodo para mí, reconoció Safira. A Eragon le extrañó ese comentario, pues ella casi nunca parecía inquietarse. Ya volaban por encima de Trondheim. Eragon miró hacia abajo por la abertura del punto más alto y vio el suelo de la dragonera. Isidar, Mitrim, el gran zafiro estrellado. Sabía que debajo no había más que la gran cámara central de Trondheim. Safira emprendió un silencioso planeo para descender. Pasó por encima del borde y aterrizó en Isidar Mitrim, con un contundente golpe de zarpas. ¿No lo vas a rayar?, preguntó Eragon. No creo. No es una gema ordinaria. Eragon bajó de la grupa de Safira y poco a poco giró en redondo para empaparse de aquella vista tan inusual. Estaban en una sala redonda, sin techo, que mediría unos 18 metros de altura y otros tantos de diámetro. En las paredes se alineaban las bocas de las cuevas, cuyos tamaños iban desde el de algunas grutas, apenas mayores que el de un hombre, hasta cavernas abiertas y grandes como casas. En las paredes de mármol había lustrosos travesaños para que la gente pudiera alcanzar las cuevas más altas. Una arcada enorme señalaba la salida de la dragonera. Eragon examinó la gran gema que se extendía bajo sus pies y cedió al impulso de tumbarse en ella. Apretó la mejilla contra el frío zafiro e intentó ver a través de él. Se percibían líneas distorsionadas y manchas temblorosas de color que brillaban por dentro de la piedra preciosa, pero su grosor impedía discernir con claridad el suelo de la cámara, que quedaba a unos 1500 metros más abajo. ¿Tendré que dormir alejado de ti? No, hay una cama para ti en mi cueva, contestó Safira moviendo la enorme cabeza. Ven a verla. La dragona se dio la vuelta y sin abrir las alas dio un salto de 6 metros para aterrizar en una cueva del tamaño mediano. Él trepó tras ella. La cueva era de un tono marrón oscuro por dentro y más profunda de lo que Eragon se había imaginado. Las paredes, burdamente esculpidas, parecían una formación natural. Cerca de la pared del fondo había un grueso colchón lo suficientemente grande para que Safira se acurrucara en él, y a su lado habían montado una cama contra la pared. La única luz de la caverna provenía de una antorcha roja con un dispositivo que permitía apagarla. Me gusta, dijo Eragon. Da sensación de seguridad. Sí. Safira se acurrucó en el colchón y observó a Eragon. Él suspiró y se dejó caer en su cama, invadido por el cansancio. Safira, no has hablado mucho desde que llegamos. ¿Qué piensas de Trondheim y de Agiad? Ya veremos. Parece, Eragon, que nos hemos involucrado en un tipo de guerra distinto, en el que las espadas y las zarpas no sirven para nada, mientras que el efecto de esos medios puede conseguirse gracias a las palabras y a las alianzas. Sin embargo, los gemelos no nos aprecian, de modo que haríamos bien en estar atentos a cualquier engaño que intenten prepararnos. Tampoco hay muchos enanos que se fíen de nosotros, y los elfos no querían un jinete humano, así que también habrá oposición por parte de ambas razas. Lo mejor que podemos hacer es identificar a quienes detienen el poder y llevarnos bien con ellos, y además lo más rápido posible. ¿Te parece que será posible conservar la independencia con respecto a los diferentes líderes?, dijo Eragon. Ella movió las alas en busca de una posición más cómoda. Agiad apoya nuestra libertad, pero tal vez no logremos sobrevivir sin comprometer nuestra lealtad a un grupo o a otro. En cualquier caso, pronto lo sabremos.